En medio de la presión cada vez más intensa que siembra Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en la que se ha hablado hasta de emprender una invasión terrestre, múltiples voces desde diferentes frentes hacen un llamado imperioso a que Maduro deje el poder y haya un gobierno de transición. En medio de ello, el presidente Gustavo Petro insistió en la idea de aplicar una amnistía para conducir a una salida democrática. Sin embargo, la propuesta va más allá: un frente nacional. ¿En qué consiste esto? Invitamos al analista Sebastián Vitar para hablar de todos los posibles escenarios. Hoy es jueves 11 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Esta semana Venezuela ha sido noticia internacional no solo por la tensión militar en el Atlántico de las fuerzas militares estadounidenses, sino porque María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz 2025, intentó llegar a la ceremonia y apareció finalmente en un hotel en Oslo, en donde saludó a la concurrencia que había ido a rodearla en la recepción del Premio Nobel de la Paz, premio que en dicha ceremonia lo recibió su hija. Pero esto es solo una situación alrededor de la gran tensión y el posible desenlace que tiene toda esta tensión, siendo María Corina representante de la oposición venezolana y el hecho de que Donald Trump, al mismo tiempo que ocurre todo esto, pues ha dicho que está listo hasta para una invasión terrestre para tumbar a Nicolás Maduro. Y en medio de eso llega la propuesta del presidente Gustavo Petro, de la que hablábamos en nuestra introducción. Por eso estamos con el profesor Sebastián Vitar, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, PhD en Relaciones Internacionales y consultor para empresas sobre riesgo geopolítico, además de planeación de escenarios y análisis del entorno externo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Profesor, ¿qué le lleva a pensar a usted la propuesta del presidente Gustavo Petro? Pues una amnistía para Maduro y muchas personas de su círculo cercano que tienen una historia gigantesca de crímenes, tanto políticos contra la oposición como crímenes relacionados con el narcotráfico. Una amnistía tiene todo el sentido, pero no es un sentido democrático. Tiene sentido en una transición que pueda perdurar en Venezuela. Es decir, tiene sentido como un pacto político para permitir que un montón de personas que tienen todo el poder en Venezuela en este momento se retiren voluntariamente de ese poder sin tenerle miedo a las consecuencias que tendrían que enfrentar en la justicia. Son un montón de criminales que incluso si estuvieran dispuestos a retirarse, a vivir con mucho dinero, a tratar de pasar el resto de su vida tranquilos, muchos generales, muchos miembros del círculo chavista en el poder, pues van a tener mucho miedo que sean encarcelados después por todos los crímenes, muchos de ellos atroces que han cometido. Entonces una amnistía tiene sentido, pero tiene sentido político para facilitar una transición de la dictadura hacia una recuperación del orden jurídico en Venezuela. No tiene sentido democrático, es porque evidentemente la gente de Venezuela no quiere una amnistía para Maduro. Ellos quieren que salga y quieren castigar a Maduro. La gente de Venezuela tiene una mayoría que votó en contra de Maduro, que quisiera ver los crímenes del chavismo pagados. Sin embargo, lo que dice Petro sobre una amnistía tiene sentido como una justicia transicional. Una justicia entre una dictadura y una potencial democracia sí tendría algo de sentido. Ahora, seguramente hablaremos en un momento. Lo que dice Petro va más allá, porque está proponiendo un frente nacional para Venezuela, que es otra cosa. Muy interesante ese tema, profesor. Quisiera preguntarle si este asunto es de blancos y negros, es decir, usted dice que en Venezuela pues todo el mundo está esperando esto, pero vemos que la llegada de María Corina Machado también estuvo marcada en Oslo por manifestaciones de gente que está en desacuerdo y que no quiere el Nobel para María Corina Machado, no lo quería, pero además queda a entender
que respalda al régimen de Nicolás Maduro. No todo el país, no todo Venezuela, por supuesto que no. De hecho, hay chavistas en Colombia eh, que critican muchísimo a María Corina Machado, algunos de ellos en el gobierno. No es que sea todo Venezuela, es que si le preguntáramos a los venezolanos hoy en día en un referendo si quisieran una amnistía para Maduro y el referendo fuera libre, yo no creo que ganaría una amnistía. Yo creo que lo que ganaría es el mayor castigo posible por un número de más del 50% de los venezolanos. Entonces, no es que todos los venezolanos quieran un castigo, pues hay una población venezolana que votó por Maduro en las últimas elecciones. Y pues eso está bien, eso es parte de la pluralidad entre los electores. Pero si le preguntáramos a los venezolanos hoy en día, por la mitad más uno de los votantes, si deciden una amnistía o no, no creo que ganaría una amnistía. Tendría que ser un pacto político. Usualmente estos pactos no se le preguntan a las personas. Estos pactos se hacen para facilitar una transición en últimas es como dijo un presidente nuestro, es tragarse un sapo. Y un presidente que cometió vamos, la ingenuidad de preguntarle esto a la gente en un plebiscito y lo perdió. Entonces, no estoy diciendo que sea todo el mundo, lo que digo es que no es, no es democrático en el sentido de que no debe ser una pregunta abierta a la gente, porque es muy probable que él se le diga que no. Ahora, ¿por qué se le diría que no? ¿Por qué los venezolanos no aceptarían esa amnistía? Porque los venezolanos tienen una esperanza en este momento de que Maduro va a salir a las malas. La presión de los Estados Unidos está haciendo convencer a la oposición venezolana de que están a punto de ganar el poder y que por lo tanto no hay ninguna necesidad de ofrecer nada. Que Maduro va a salir en un avión en unos días, que los chavistas van a terminar corriendo y muchos de ellos van a terminar en la cárcel, que va a haber una transición sencilla en Venezuela y Edmundo va a ser presidente y María Corina va a ser vicepresidenta. Todas estas son ilusiones que tiene la oposición, que no incluirían una amnistía, que yo no estoy tan seguro que sean tan ciertas. Incluso en un escenario en donde los Estados Unidos sí intervenga en Venezuela, no es tan fácil una transición, no es tan fácil acabar con décadas de consolidación del chavismo en Venezuela. De todos modos, en la propuesta está ese llamado a la salida democrática y tal vez el venezolano que votó en esas elecciones y que vio lo que ocurrió, que primero los vimos a nuestros venezolanos en Colombia cómo celebraban una victoria que luego al pasar las horas se convirtió en derrota y que ha significado mucho dolor y muchas dudas democráticas, pues no creerán que hay una salida de tono democrático en este punto, es decir, no creerán que Maduro dará un paso de esas características. De acuerdo, las elecciones se las robaron y se las robaron abiertamente en contra de la evidencia y de la voluntad de los venezolanos, y el gobierno de Nicolás Maduro está usurpando una presidencia que no le corresponde. Y los venezolanos saben que no tienen el poder ellos mismos de tumbar a Maduro y saben que Maduro no se va a ir voluntariamente. Y esto es porque Maduro ha logrado consolidar un poder cívico-militar que alrededor de las ganancias económicas de los militares, tanto por petróleo como por economías ilegales, que hacen que la fuerza militar en Venezuela proteja a Maduro a todo costo. Entonces es claro para los venezolanos que ahí no hay mucho que hacer por su propia capacidad, ni por la voluntad de Maduro. La esperanza de ellos es los Estados Unidos. La esperanza de ellos está puesta en este momento en Donald Trump y en las decisiones que pueda tomar con toda la cantidad de fuerza militar que puso enfrente de la costa de Venezuela. Profesor, bueno, usted comentaba que esto es un plan mucho más amplio que simplemente ofrecerle una amnistía a Maduro. ¿A qué se refiere con ello? Petro está proponiendo una alternancia en el poder, en donde la oposición tenga algo de entrada al gobierno, pero que el chavismo también lo tenga.
Petro incluso se ha referido al Frente Nacional Colombiano, que fue este acuerdo de alternancia entre liberales y conservadores, como un modelo para que chavistas y la oposición se compartan el poder durante un tiempo en Venezuela. De hecho, Venezuela tuvo un periodo similar al Frente Nacional en su historia. Pero yo no creo que la oposición esté dispuesta a hacer eso. La oposición está convencida, con buenas razones o no, puede que sea ingenuo, pero la oposición está convencida de que esto es una cuestión de horas. Antes de que salga Maduro, la oposición de verdad le está creyendo a Trump que Maduro va a salir en cuestión de días o de horas. Y de hecho todos los días los venezolanos están pensando, ya, todo lo que faltaba era que llegara el Gerald Ford. Todo lo que faltaba era que María Corina saliera de Venezuela. Todo lo que faltaba era que salieran los aviones de Puerto Rico. Es decir, la oposición en Venezuela está convencida de que no tiene que ofrecerle nada al chavismo porque el chavismo va a salir en manos de los Estados Unidos. Y aquí es donde creo que no hay una posibilidad de llegar a esto que propone Petro, porque eso involucraría un acuerdo real entre chavistas y opositores en donde se comprometan entre ambos grupos a hacer una transición compartida de poder. Yo no creo que esto sea posible porque la oposición quiere sencillamente deshacerse de Maduro y por otro lado porque Maduro ha engañado cada vez que se ha sentado a negociar. Maduro ha sido extremadamente inteligente y ha logrado extender esas negociaciones cada vez que tiene presión sobre él hasta que consolida más poder y termina volviéndose más autoritario. Entonces no creo que nadie deba confiar en Maduro para una negociación de ese estilo. Creo que esa propuesta no funcionaría. No creo además que el gobierno chavista sea legítimo de ninguna manera y compartir el poder con un gobierno criminal como el de Maduro seguramente sería inaceptable para la oposición. Otro tema, profesor, me imagino, es ante quién es esta amnistía. Es decir, ¿qué significa que Nicolás Maduro salga y reconozca una amnistía internacional? ¿Ante quién? ¿Quién vigilaría y qué vendría a partir de ahí también? Pues seguramente para Maduro y para su círculo más cercano eso implica una salida del país. Implica refugiarse en algún lugar en donde haya un compromiso total del país anfitrión, en que no lo van a juzgar, en que su plata va a estar cuidada, en que su familia y un grupo de militares y de altos mandos del gobierno van a estar seguros. Es decir, ese sería un grupo de unos 15, 20 personas que Maduro negociaría personalmente por ellos, porque Maduro no va a confiar en la justicia de Venezuela después de que él se vaya. La justicia de Venezuela podría cambiar de opinión en cualquier momento y juzgarlo. Recordemos los casos de Pinochet, recordemos casos en Argentina, casos en lugares en donde después de un tiempo de amnistía, con toda la razón, por haber sido crímenes muy graves de lesa humanidad, pues se buscó revocar esa amnistía. En Colombia estamos empezando a tener una conversación bastante incómoda sobre eso, dado que al mismo M-19 se le dio una amnistía y no se le hizo ningún proceso de verdad, justicia o reparación frente a crímenes, algunos de ellos potencialmente crímenes de lesa humanidad. Entonces esas amnistías no son para siempre. Esas amnistías cuando cambia el ambiente político, esas amnistías quedan en duda y por lo tanto Maduro quisiera estar fuera de Venezuela en caso de que aceptara una amnistía, que también es un supuesto que no podemos estar seguros. Pero el problema más grave no son esas 15 o 20 personas, el problema más grave son los miles de militares y altos mandos chavistas, todos criminales, todos pueden ser judicializados una vez caiga este régimen. Venezuela tiene una práctica de ascender a general a cualquier persona que sea de las Fuerzas Armadas leal a Maduro, y al momento de ascenderlos a general les entregan un montón de dinero, pero también les entregan una protección judicial bastante alta. Si cambia el régimen, estas personas ya no estarían protegidas y muchas de ellas están vinculadas con narcotráfico, incluso con secuestro y con crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo más grave sería los miles y miles de chavistas, tanto militares como civiles, para los que una transición a un gobierno diferente implicaría un riesgo gigantesco para su seguridad.
A ellos es a los que toca darles una amnistía si uno quiere que ellos dejen el poder voluntariamente. Y tendría que ser una amnistía que esté garantizada. Una amnistía que la misma María Corina Machado se pare enfrente de un micrófono y diga, esta es la amnistía que le vamos a ofrecer y estos son los términos y de esta manera la vamos a vigilar y estos son nuestros aliados internacionales que la van a garantizar, porque si no son miles de generales que terminarían o buscando entrar en grupos armados o generando movimientos en contra del nuevo gobierno o que tratarían de salir del país desesperadamente. Es decir, una inestabilidad demasiado grande si uno trata de cambiar un gobierno por otro momento para otro y no tiene en cuenta que la transición de la dictadura a la democracia es extremadamente frágil en todos los casos en donde ha pasado. Entonces, esto no se puede hacer solamente con ingenuidad. Hay que garantizar una transición que sea sostenible. Aquí puede haber otros escenarios intermedios, profesor, porque, por ejemplo, en las peticiones que Nicolás Maduro habría hecho a Donald Trump en esa llamada telefónica de la que hace reseña el New York Times y la agencia Reuters, se habla de que en las muchas cosas que pidió Nicolás Maduro podría estar una forma, digamos, escondida de mantener poder sobre las fuerzas militares venezolanas y de cierta forma mantener el control sobre Venezuela, es decir, ser una especie de poder detrás de las sombras, que ha pasado en otros países. No sé, se me ocurre en este momento las transiciones de gobierno en Cuba. En ese sentido, pues podría haber otros múltiples escenarios, no solo el de su salida inminente. Bueno, frente a la propuesta de Maduro, Maduro está tratando de convencer a los Estados Unidos de que la estabilidad de Venezuela requiere la continuidad del chavismo por lo menos por unos años. Entonces, que con él como presidente o con la vicepresidenta o con alguien haya una continuidad del chavismo. Y el argumento de Maduro es que si él se va, entonces Venezuela entra en un caos gigantesco, posiblemente incluso una guerra civil, eh, que para Colombia tendría unas consecuencias gigantescas, que para los Estados Unidos y para el narcotráfico tendría unas consecuencias bastante graves por la capacidad de los grupos armados de incrementar su poder. Entonces Maduro está tratando de convencer a los Estados Unidos de que si va a haber una transición, que él tenga un protagonismo o que el chavismo tenga un protagonismo bastante grande. Pero aquí es donde de nuevo entramos en una contradicción muy grande con lo que espera la oposición. La oposición está convencida de que Maduro tiene que salir, el chavismo completo tiene que salir. Y mucho más con el Nobel de Paz y el apoyo internacional tan fuerte que está recibiendo María Corina. La oposición no quiere aguas tibias y tiene toda la razón en no quererlas porque Maduro ha prometido muchas veces, recordemos las negociaciones en México, las negociaciones en la misma Venezuela, en Noruega, negociaciones en donde se le ha prometido a la oposición que va a haber algún tipo de regreso hacia la democracia y Maduro lo que termina haciendo es siendo cada vez más autoritario. Entonces, por el lado de la oposición, ese mantener a Maduro así sea detrás del poder es inaceptable. Ahora, eh, si vamos a hablar de una transición que sea estable, eh, pues hay que reconocer que hay un pueblo, hay una parte del pueblo que apoya al chavismo. Y seguramente si hay elecciones abiertas, democráticas, legítimas, libres, el chavismo ganará algunas gobernaciones o ganará algunas alcaldías. Hay que reconocer que habrá personas en las fuerzas militares que sean chavistas y que no sean criminales. Y que habrá que respetarles su lugar en las Fuerzas Armadas. Habrá que reconocer que hay un montón de empresarios que han sido cercanos al gobierno, pero que tampoco son criminales, y habrá que garantizarles a ellos también sus derechos en una transición. Es decir, la oposición no podría ser tan torpe de tratar de hacer una limpieza política en contra del chavismo. Hay que garantizar la salida de los elementos corruptos, criminales, narcotraficantes y violadores de derechos humanos del chavismo, por supuesto, y esa es toda la cúpula militar, sí. Pero la oposición no puede ser tan torpe de ignorar que hay una pluralidad de visiones en Venezuela y eso incluye una minoría
pero un grupo significativo de personas que son chavistas. Bueno, profesor, y siempre está, obviamente, cada vez que tocamos este tema, el asunto de cómo va Colombia ahí. Es decir, ya Trump dijo en cierta forma que Colombia es el siguiente y que lo que viene, pues, va a ser muy complejo. Obviamente, no queremos causar pánico, pero ¿qué significa que, digamos, una figura como Donald Trump políticamente diga las cosas que dice y, digamos, qué riesgos hay? Sí, una precisión. Trump dijo Petro es el siguiente. No, no, fue mucho más específico como si estuviera De diciendo acuerdo. Maduro es el primero y Petro es el siguiente. Si no organiza la casa, más o menos, si no pone en orden todo este problema de narcotráfico que tenemos en Colombia, que es gravísimo. ¿Qué puede pasar para Colombia? Bueno, hay diferentes escenarios. Un escenario es que Maduro sale voluntariamente, recibe el apoyo de algún gobierno extranjero y sale y, y se logra que varios elementos del chavismo salgan del país, y que haya una transición hacia un gobierno seguramente de Edmundo González, que ya fue elegido presidente, y María Corina tendría un protagonismo gigantesco ahí detrás. Ahí habría unas posibilidades muy importantes para Colombia de, de participar en esa transición democrática apoyándola. No porque a Petro le guste María Corina para nada, Petro detesta a María Corina e ideológicamente Petro pues es completamente opuesto a María Corina, es mucho más cercano a Petro a, a Maduro que a María Corina, pero Petro también está en un problema muy grande tratando de justificar a Maduro solamente por asuntos ideológicos. Entonces, sería también muy torpe Petro si Colombia no tiene un rol positivo de apoyar una transición democrática en Venezuela. Ahí habría unos desafíos de todas maneras. No sabemos qué va a pasar con la mayoría de las Fuerzas Armadas, si la mayoría de las Fuerzas Armadas va a apoyar a Edmundo y a María Corina o no. Son Fuerzas Armadas extremadamente leales a Maduro, que han protegido este régimen por mucho tiempo y que cualquier persona que haya pensado diferente a Maduro la han sacado, la han torturado, la han matado. Entonces las Fuerzas Armadas no necesariamente van a apoyar un plan de transición. Ojalá lo hagan, pero no necesariamente va a ser así. Hay otro escenario en donde Maduro no sale y Trump decide hacer unos ataques dentro de Venezuela. No una invasión, todavía no tenemos un movimiento de tropas para que haya soldados de los Estados Unidos en territorio venezolano, eso no lo hemos visto todavía, puede que pase, pero no hay ninguna preparación para eso en este momento. Pero sí ataques aéreos, para eso sí está toda la capacidad ya lista, es decir, los aviones que pueden entrar a cielo venezolano y atacar, están listos, los misiles están listos, los portaaviones están listos, es decir, para ataques aéreos sobre territorio venezolano están listos. Esto podría incluir solamente laboratorios de coca, rutas de tránsito de narcotráfico o líderes de narcotráfico, o también podría incluir instalaciones militares si lo que quiere Trump es hacer que las fuerzas militares empiecen a abandonar a Maduro. Y en ese caso lo que podemos ver es lo que esperaríamos sería una ruptura dentro de las fuerzas militares que podría llevar a un caos, podría llevar a una inestabilidad muy grande. Incluso una guerra civil, un momento de inestabilidad en donde hay un vacío de poder gigantesco en Venezuela. Y eso sería muy grave para Colombia, porque seguramente tendríamos una ola de migración gigantesca, tendríamos un fortalecimiento de grupos armados, muchos de ellos son binacionales como el ELN, y otros grupos que operan al lado de la frontera que terminarían fortaleciéndose muchísimo en un escenario así dentro de Venezuela. Y hay un tercer escenario en donde Maduro pacta realmente una transición y sale después de un tiempo. Y hay un par de meses en los que se organizan unas elecciones. María Corina puede participar en las elecciones y gana. Y Maduro eventualmente en ese tiempo se organiza para salir del poder,
las Fuerzas Armadas se organizan para enfrentar una transición. Aquí seguramente sería clave el tema de la amnistía, por lo menos para delitos que no sean de lesa humanidad, y con un apoyo gigantesco de la comunidad internacional posiblemente se logre una transición. Entonces, ¿qué pasa para Colombia? Bueno, primero, hay una incertidumbre gigantesca y a nadie le gusta la incertidumbre y nos tenemos que preparar para la incertidumbre. Eso quiere decir, nos tenemos que preparar para un escenario en donde hay ataques de los Estados Unidos dentro de Venezuela. No creo que en Colombia, aunque hay una pequeña posibilidad. Nos tenemos que preparar para una inestabilidad gigantesca, incluyendo un éxodo masivo de migrantes venezolanos hacia Colombia. Nos tenemos que preparar también para una transición más ordenada, en donde tendríamos el deber de apoyarla, el deber civil democrático de apoyarla, pero que además podría ser una oportunidad gigantesca. En ese caso, en el caso de una transición democrática ordenada, lo que podríamos estar pensando es en por fin la recuperación de la relación entre Venezuela y Colombia. Por fin la recuperación de la confianza entre Venezuela y Colombia, entre las Fuerzas Armadas de los dos países, entre la capacidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado entre los dos países, la recuperación del mercado venezolano para los productos colombianos. Es decir, hay un escenario, el más positivo de todos, en donde la oportunidad para Colombia es inmensa. Venezuela solía ser el segundo socio comercial más importante para Colombia antes del chavismo. Si lográramos recuperar eso, la oportunidad para las empresas y los inversionistas colombianos en Venezuela es gigantesca. Entonces no podemos quedarnos bloqueados frente a la incertidumbre. Los escenarios son muy variados, pero lo que sí tenemos que hacer es aceptar que hay una incertidumbre muy grande y prepararnos para todos los escenarios. Estar listos tanto para el más grave, que es un caos en Venezuela que lleve a un éxodo masivo y a un fortalecimiento de grupos armados, pero también a un escenario diferente en donde por fin se recupera la relación con Venezuela y en ese caso ganamos todos. Otro de esos escenarios lo planteó el mismo Nicolás Maduro en una de esas alocuciones. Le dijo a Donald Trump: no quieres otro Vietnam. La referencia de Vietnam es bien fuerte, más además en el entorno geográfico en el que se encuentra Venezuela y Colombia. Yo descarto la posibilidad de que los Estados Unidos llegue a Venezuela con soldados en tierra para hacer una invasión. Creo que eso no está entre la baraja. Y eso fue lo que pasó en Vietnam. En Vietnam eran soldados de los Estados Unidos, de hecho, muchísimos soldados con servicio militar obligatorio, una generación entera se fue para Vietnam a pelear. Yo descarto esa posibilidad porque sería realmente estúpido para los Estados Unidos una invasión en tierra con soldados y sería casi imposible de ganar. No solo por la geografía, es que los Estados Unidos no ha podido establecer un gobierno viable en ninguno de los países en los que ha tenido presencia militar por la fuerza. En Afganistán, en Irak, no lo ha logrado. Entonces yo descarto esa posibilidad. Si pasa, sería por una insensatez gigantesca y seguramente llevaría a una consecuencia horrible, pésima. Invadir Venezuela, tomar control sobre Venezuela sería casi imposible. Pero lo que sí puede hacer los Estados Unidos es hacer ataques aéreos en Venezuela. Y para eso Venezuela no tiene ninguna defensa frente a eso. La capacidad que tienen los Estados Unidos de atacar desde el aire es tan grande que logró atacar las centrales de enriquecimiento nuclear de Irán con unos aviones que ni siquiera fueron detectados. Es decir, Irán, que tiene una de las capacidades de sistema antiaéreo, de misiles antiaéreos más avanzadas del mundo, no pudo ni siquiera detectar estos aviones que entraron a acabar con su programa nuclear. Y eso que estaban en búnkers que estaban a decenas de metros escondidos bajo la tierra. La capacidad de los Estados Unidos de bombardear Venezuela todo lo que quiera es infinita. Entonces, aquí hay que hacer una diferencia muy grande entre invadir Venezuela con soldados que peleen en las calles de Caracas hasta ganar el gobierno. Eso no va a pasar. Si pasa, sería una estupidez.
o unos ataques aéreos para los que Venezuela sí no tiene absolutamente nada que hacer. Los Estados Unidos podría atacar durante días y en cuestión de 3 o 4 días acabar completamente con la capacidad de defensa de Venezuela, y no hay ninguna posibilidad de que Venezuela lo pudiera impedir. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.